Un gusto saber que están del otro lado. Les habla Ezequiel Trumper, regresando al micrófono de Hora de Noticias después de unos días intermitentes por dos razones. En primer lugar, porque la garganta todavía no la tenía del todo bien. Y segundo, porque el feriado largo en Australia trastoca todas las rutinas mediáticas por todos lados. Y bueno, ya terminó y ahora estamos retomando el ritmo inicial. Tengo muchísimas cosas para contarle y vamos a pasar un mes de octubre y noviembre transmitiendo desde lugares muy exóticos que ya les voy a contar en su momento, no hoy. Señores y señores, aparentemente el conflicto en Gaza está llegando a su punto final. Como habíamos adelantado en la última edición, la presión que se le puso sobre el grupo terrorista Hamas por parte de quienes lo financiaban hasta ahora, que era fundamentalmente Qatar, han producido un resultado aparentemente adecuado, aunque hay muchos signos de interrogación sobre el mismo. El acuerdo implica que van a ser liberados los pocos rehenes que aún quedan con vida. Se llevaron más de 200 y pico. Algunos fueron liberados, otros fueron asesinados. Aparentemente hay 20 con vida, no se sabe efectivamente cuántos hay. Lo que sí se sabe es que la población de Gaza cooperó constantemente durante toda la guerra con los terroristas, con los cuales ellos están completamente identificados en su enorme mayoría, manteniéndolos en las casas. Incluso había uno de los rehenes fue mantenido como tal en la casa de un periodista de Al Jazeera, periodista en nombre nomás. Era simplemente una cobertura, era un activista terrorista más. Y cuando fue asesinado, como corresponde, por las fuerzas israelíes que estaban avanzando tratando de encontrar a los rehenes y aniquilando enemigos, Al Jazeera, todo el mundo dijo que Israel estaba matando periodistas, cuando en realidad este de periodista no tenía nada. Bueno, la cuestión es que ahora van a ser liberados, lo creeré cuando lo veré, dicen que llegarán el lunes o martes. El presidente Trump está viajando desde Washington a Israel. El lunes va a hablar en el Parlamento israelí, que se llama Knesset. Ha sido un discurso, vamos a ver qué dice, pero la realidad es que el despliegue tiene como eje la creación de un centro de control conjunto, así como la integración de efectivos militares provenientes de Qatar, de Turquía, de Egipto y posiblemente de Emiratos Árabes, que van a operar en una base instalada en Egipto. Y esta operación está marcada en un acuerdo que fue negociado por Trump, buscando garantizar la liberación de los rehenes y el repliegue parcial de las fuerzas israelíes de Gaza a un perímetro mucho más atrás del que están en este momento, con la intención de evitar que la guerra continúe. Trump no solamente va a ir a Israel, también va a ir a Egipto en el contexto de la posible firma que cesaría el acuerdo para poner fin a la guerra en la franja de Gaza. Pero hay muchos detalles que están en el aire. Por un lado, Hamás había pedido como condición que no quería devolver las armas. Pero el tema es que si le dejamos que tenga las armas, el día siguiente van a volver. Entonces pidieron que las armas las pongan en un depósito en Egipto, que por supuesto Israel jamás va a aceptar, Estados Unidos tampoco. El tema es que Hamás en realidad no está contento con esto. Y un funcionario de Hamás ya dijo que Hamás no va a participar en la firma formal del acuerdo de paz de Gaza en Egipto. Y dijo un asesino que se llama Hossam Badram, dijo, no nos vamos a involucrar en la firma oficial. Es miembro del buró político de esta entidad terrorista. Y dijo que Hamás actuó principalmente a través de mediadores de Qatar y de Egipto. Y que la propuesta de que los miembros de Hamás abandonen la franja de Gaza, según el plan de Trump, es absurdo. Bueno, si no abandonan, volvemos a lo mismo dentro de pocos meses. El tema es que jamás se repliegará por completo, abandonará la franja de Gaza. Es la única posibilidad de que esto llegue a la paz, y no simplemente esto es una curita, algo que va a explotar una vez más. Lamentablemente, algunos periódicos en el planeta Tierra, periódicos que uno pensaba que eran mayormente, hasta hace poco, ya no hace mucho, pero mayormente respetables, ya que lo han dejado de ser, como New York Times,
publica la siguiente nota. Le digo el titular nada más. Se lo digo en inglés, después se lo pongo en castellano. Digo, Hamas takes a big risk in deal to release hostages. O sea que Hamas toma un riesgo muy grande en este acuerdo para liberar a los rehenes. Hamas toma un riesgo muy grande. O sea que para el New York Times, esta basura que se publica en los Estados Unidos, un diario que ha perdido completa legitimidad hace muchos, pero muchos años, el New York Times es como... pero el Hamas es como, no sé, hablar de Francia, aunque también tampoco es una gran cosa. Y habla de Hamas como si fuera una entidad respetable, como sabemos perfectamente que no lo es. No se sabe las condiciones en las cuales van a ser liberados los rehenes. Imagino que van a llegar más muertos que vivos, pero Israel está liberando, cosa que ha provocado muchísimo resquemor y muchísimas críticas, a 1.700 detenidos que Israel tiene, que eran parte de la organización Hamas. Además, le cuento una historia. Yo una vez conocí cuando vino a visitar a Australia un tal Ari Fuld, un americano que hizo ciudadanía israelí, que vivía en los territorios ocupados, o en realidad en un settlement, y fue asesinado. Yo lo conocí cuando vine a Australia, y fue asesinado. Lo apuñaló un chico de 16 años. Él trató de correrlo, lo agarró, pero igual murió por las heridas que tuvo por una hemorragia brutal. Quien lo asesinó acaba de ser liberado. O sea, no están liberando a gente que cometió infracciones de tránsito o pasó una luz roja, ¿no? Están liberando a asesinos, confesos, homicidas. ¿Cómo va a terminar con eso? ¿Cómo van a terminar con esto? No tengo la menor idea, no lo sabe nadie. Mientras tanto, el primer ministro de Israel, Bibi Netanyahu, está diciendo que condujo una gran misión y que terminó en éxito. Eso muchos no se lo van a creer, yo tampoco. Había muchas maneras de pelear esta guerra. No sé si eligió la mejor. Desde el punto de vista de relaciones públicas, Israel perdió la guerra por paliza, pero a los israelíes y a los judíos en el mundo poco les interesa, porque la única guerra que importa es la guerra que se pelea en el terreno de batalla. La guerra de relaciones públicas es simplemente eso. Se diluye y además es como una hoja en el viento, va y viene. Por supuesto, en Australia pasó algo insólito. La ministra de Relaciones Exteriores de Australia, que se llama Penny Wong, dijo que ella colaboró muchísimo para que llegara a este acuerdo, que ella tiene tanto que ver como yo, o me haría menos. Pero una cosa que le quiero señalar es que quienes estaban a favor de un cese del fuego y que quienes criticaban duramente a Israel y que salían a marchar, especialmente en Europa y en Australia, contra la civilización occidental, apoyando a Hamas, no están contentos con el acuerdo. A punto tal que este fin de semana en Australia, justamente en el 23º aniversario del asesinato de 88 australianos en Bali por terroristas islámicos, que ocurrió el 12 de octubre del año 2002, van a salir a marchar por todas las calles de la ciudad de Sydney, prácticamente criticando el acuerdo y exponiendo su favoritismo por Hamas. Es enfermizo, no es vergonzoso, es peor que eso. O sea, que quienes estaban a favor de que Israel dejara de bombardear, ahora que Israel dejó de bombardear por haber un acuerdo de paz, están en contra. ¿Por qué es esto? Porque el antisemitismo los ha enceguecido. Y ahora se muestra claramente quiénes son. Ellos nunca les interesó que haya paz. Ellos lo que se interesaba era que se destruyera un Estado que hoy es la 8ª economía mundial con apenas 9 millones de habitantes, más o menos. Y sea reemplazada por una teocracia islámica apoyada por Irán que asesinaría homosexuales, impondría el fascismo o el islamofascismo y haría que no existiera más la democracia en ese lugar. Y esto por decirlo menos. Pero esto fue lo que pasó. Y eso fue lo que está ocurriendo. Y una cosa, una perlita. ¿Saben lo que para mí decidió la guerra? En serio se los digo.
Lo que decidió la guerra para mí, el final de la misma, es un episodio del cual ya muchos no se acuerdan. Un día en Doha, donde estaban residiendo los líderes de Hamás, Israel les mandó un misil tremendo, 10 en realidad, y los redujo a polvo. Esto pasó en medio de la capital de Qatar, en Doha, ahí donde Argentina ganó el Mundial la última vez, el mismo lugar. Los muchachos de Qatar, que hasta ese momento financiaban con total impunidad y además hacían a través de Al Jazeera la propaganda del régimen islamofascista de Gaza, que es Hamás, se asustaron. Se asustaron. Dijeron, pará, se ven a brillo entre los en árabe. Esta vez los muchachos no pusieron la bomba acá al lado, pero a lo mejor los próximos que somos boletas somos nosotros. Y si somos, entonces mejor, muchachos, apurar esto y hacer la paz, porque si no, a lo mejor no la contamos más. Una cosa es mandar un cheque, igual no nos importa, porque la guita viene de arriba. Estoy hablando en un faro argentino, porque deben haber usado ese lenguaje entre ellos, en el dialecto que ellos hablan. Pero eso fue lo que pasó. Ahí se decidió todo. Y cuando Israel fue atacado, después Israel atacó a Qatar, donde estaba realmente el verdadero centro del mal, después de haber atacado a Irán, como ya saben que ocurrió, los muchachos se dieron cuenta que la cosa venía en serio y que esta vez no iban solamente por los palestinos que estaban haciendo fuerza por Hamás en Gaza, sino que iban por ellos mismos, por las familias de ellos. Y ahí pararon todo. Porque en esa región se entiende un solo lenguaje, que es el lenguaje de la fuerza. El lenguaje de decir, si me tocas un dedo, te saco la cabeza. Netanyahu e Israel hicieron eso. Y estos son los resultados. Es el único lenguaje que entienden, ¿eh? Y no solamente esto muchas veces sirve para este conflicto que les estoy contando, sirve en su vida cotidiana también, y si lo digo esto en forma metafórica, no le digo que le ponga una bomba a nadie desde ya, ¿no? Espero que me haya entendido. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Yo en la Argentina pensé que lo había visto todo y escuchado todo, hasta que pasó esto y escuché lo siguiente. Escúchelo porque yo lo escuché también, lo ha escuchado todo el mundo, pero ahí va. Ese que estaban escuchando no era un cantante de rock, era el presidente de la República Argentina, un tal Javier Milei, que encabezó un acto en un anfiteatro que se llama Movistar, o tiene el nombre de Movistar, en la ciudad de Buenos Aires, y empezó así con una campera negra, cantando una canción de rock muy conocida en la Argentina, y que es obra del gran cantautor argentino Carlos García Moreno, también conocido como Charly García.
Obviamente esto fue muy, pero muy criticado. Es raro ver una cosa así. Está vestido con una campera negra, a los gritos y a los alaridos cantando. La versión, debo decir que la versión no me pareció mala de la canción. De la canción la conozco. Me acuerdo que incluso yo estuve en el Luna Park cuando Charly García la presentó por vez primera, allá por 1986. Y le voy a decir una cosa. No solamente yo estaba solo ese día, sino que no había nadie casi en el Luna Park. Había muy poca gente. Ahora es un mito. Pero en esa época era así, yo le digo, no era antiguo, era mucho menos popular de lo que se hizo después. Pero ese fue mi antepenúltimo año de vida en la Argentina, mire todo el tiempo que ha pasado, ¿no? Ahora ya miro aquel país como que casi sin reconocerlo. Y esto fue parte de un acto que Milei hizo antes de las elecciones legislativas muy importantes para él que van a tener lugar el domingo 26 de octubre. En las cuales no es favorito para nada, lo que preocupa porque del otro lado es mucho peor. Pero el problema que tienen es que lo que él está ofreciendo por argentino es bastante escaso, porque uno no puede decir a la gente, vamos mal, pero vamos a estar bien, porque mientras la gente no tiene para comer. Y los precios internos en Argentina son absolutamente fuera de toda lógica, especialmente si se compara con el poder adquisitivo salarial de la gente normal. Así que no sé cómo va a terminar la historia. Él se ha acabado su propia fosa en este sentido. Está muy mal rodeado, tanto el ministro de Economía Caputo, que estuvo en Washington esta semana aquí en Estados Unidos, y logró el apoyo de la administración Trump. El secretario del Tesoro, Bessent, habló en términos muy elogiosos para la Argentina. Digo que Milei está haciendo las cosas bien, e incluso compraron bonos argentinos y compraron pesos argentinos para apuntalar y evitar que el peso argentino continúe depreciándose. Eso obviamente hizo que el peso argentino suba, pero no sé si eso es bueno, porque cuando eso ocurre, lo que pasa es que la Argentina se vuelve aún más cara en dólares, la gente los empresarios no pueden exportar porque los costos internos superan cualquier balance de competitividad, de competitividad que pueden tener para ubicarnos en el extranjero. Así que es un tema muy, pero muy difícil de arreglar. Yo se los cuento nada más, pero esto de ver a Milei cantando con una canción de rock muy conocida, y no la hizo mal, debo decirlo desde el punto de vista estético, es llamativo. Por supuesto, yo prefiero ver a Milei cantando Demoliendo Hoteles que a la sinvergüenza convicta ladrona Cristina Kirchner bailando la comparsita, pero bueno, es una cuestión de gustos. Pero mirando para atrás, el otro día hablaba con un querido amigo y le decía que la verdad que yo no extrañaba a Buenos Aires. Hace más de 2 años que no voy, a pesar de que vivo relativamente muy cerca. Eso es un vuelo de 8 horas y con una diferencia horaria de 1. ¿Sabe por qué? Le confieso esto entre usted y yo, ¿no? Quizás le pase a usted lo mismo si es argentino, chileno, lo que fuese, y vive fuera de su país hace mucho tiempo, como me ha pasado a mí. La sociedad que quedó no tiene nada que ver con la sociedad que yo conocí, en la cual me crié. No hay ningún punto de referencia que yo prácticamente encuentro más allá que en el lenguaje y en la costumbre. Pero lo que veo no tiene nada que ver con lo que los valores y la cultura, además, en la cual yo me crié cuando era mucho más joven que ahora, obviamente. Así que todo eso me resulta extraño, se los cuento, lo entiendo. Tengo muchos amigos argentinos aquí en Miami. Y eso hace que uno en realidad casi no extrañe nada, porque tiene lo cotidiano al lado de uno, ¿no? Como cuando estaba en Australia, que veía un argentino por la calle y me daba vuelta y le preguntaba de dónde era. Acá no es así, obviamente, y eso hace que en realidad no es que uno amortigüe la nostalgia o la melancolía, no hace que desaparezca. Hacemos la última pausa y continuamos. El papelón argentino, futbolísticamente hablando en Estados Unidos, es impresionante. Y no le voy a poner aquí medias tintas. La selección argentina jugó hace unas horas aquí en Miami. Jugó en el estadio donde se jugó la final de la Copa América, frente a Venezuela. No había nadie en la cancha. Tan poca gente fue que tuvieron que cerrar toda la bandeja de arriba, que es la mitad de la capacidad del estadio, toda cerrada. Ni siquiera estaba habilitada al público. Y de las bandejas que estaban habilitadas había más claros que público. Un verdadero papelón
que la selección campeona del mundo, que cuenta con los mejores jugadores, no solamente con Messi, porque estaba Julián Álvarez, Lautaro Martínez, estaba Lo Celso, estaba Nico Paz, y estaba el Cuti Romero, Dibu Martínez, un equipo de élite, tengan que jugar un bodrio semejante por nada contra nadie. Y fíjese además que la estafa consumada fue aún mayor cuando en todos los carteles publicitarios estaba que Lionel Messi iba a jugar, y Lionel Messi no jugó. No estaba lesionado, no, estaba en un palco tomando mate, literalmente hablando, pues lo vio todo el mundo. ¿Y por qué? Porque en unas horas más su equipo, el Inter Miami, juega un partido importante por la liga local, que no se detiene por la fecha FIFA. Y Messi decidió que iba a jugar por el Inter Miami, lo que me parece absolutamente correcto. Pero lo correcto hubiera sido que lo hubieran dicho 5 días antes, decir, la pobre gilada no compraba entradas para ir a ver al mejor jugador del mundo que nunca iba a jugar. Y me cuentan, amigos que saben mucho lo que está pasando ahí adentro, que eso se sabía desde hace muchos días. Incluso en una conferencia de prensa que dio Mascherano, dijo, sí, no sabemos, ayer, o anteayer, dijo, sí, no sabemos si Messi va a jugar o no, depende, hay muchos factores, por no está con la selección argentina, así que no sé, es todo mentira. O sea, nos están tomando estúpidos. Esa fue la primera mentira, el primer bochorno de un partido que Argentina ganó 1-0, donde pudo haber hecho 6 goles más, pero no importa a nadie eso. Este lunes tenían un partido contra Puerto Rico, que es como si jugar en un intercountry del cono urbano a la ciudad de Buenos Aires, más o menos. O creo que serían mejores que la selección de Puerto Rico. Y usted fíjese que el partido va a ser en Chicago este lunes. Lo cambiaron. Dijeron, no, hay muchos desmanes en Chicago. Mentira. En Chicago hubo partido de básquetbol, partido de béisbol, no pasa nada. Pasa que no le venía una entrada en el arco iris. Entonces decidieron cambiar no solamente la fecha del partido, sino el estadio. O sea, van a jugar otra vez en Miami, lo van a hacer en la canchita, que es mucho más pequeña del Inter Miami, que es donde entran 20.000 personas, y no 65.000 como en el estadio del Hard Rock. Y Messi va a jugar ahí. O sea, cambiaron la fecha del partido, el lugar del partido, todo de una improvisación extraordinaria. Y es una pena porque la marca AFA está trayendo marcas de primer nivel. Estuve en los últimos días en un acto extraordinariamente bien organizado por la Asociación de Fútbol Argentino, presidido por el propio Claudio Tapia, el presidente de la Asociación de Fútbol Argentino. Estaba el técnico de la Asociación Argentina, Scaloni. Incluso pudimos preguntarle directamente cosas a Tapia. Tapia le preguntamos qué van a hacer con todo el dinero que les están dando por patrocinadores, que son un montón, y empresas de primer nivel mundial, por otro lado. No es Vino Peñaflor o Trapiche, estamos hablando de empresas muy grandes, como la empresa Didi, que es como Uber, ustedes la conocen en Australia, Didi está por toda Australia. Y él contestó bien, dijo, necesitamos la plata para los seleccionados juveniles y demás. El seleccionado juvenil argentino, de hecho, está haciendo un excelente papel en el Mundial Sub-20 que tiene lugar hoy en Chile. Van a jugar los cuartos de final contra México en unas horas también. Y ganaron los 4 partidos que participaron y todo por goleada hasta ahora. Pero no pueden venir a Estados Unidos a hacer un papelón como este. Australia, por ejemplo, vino a Estados Unidos para jugar contra Canadá, que es su anfitrión del Mundial el año próximo, y Estados Unidos es el otro anfitrión, junto con México. Bueno, esos partidos tienen sentido, pero jugar contra Venezuela y contra Puerto Rico y exponer a la mejor selección del mundo, que es hoy la Argentina, pues está primera en el ranking y hace mucho tiempo y es el actual campeón, es realmente un despropósito total, completo y absoluto. Y como argentino que soy, a pesar de todo lo que les acabo de decir, me dan 2 cosas me dan fastidio. Por un lado, que hagan las cosas tan mal. Y segundo, que nos quieran macanear o nos quieran tomar a todos por estúpidos, diciendo que no se sabía si Messi iba a jugar, cuando nunca. Yo sabía hace días que no iba a jugar yo personalmente, porque me lo había dicho gente de mi íntima confianza, que me dijeron, no juega. Y también el partido de Puerto Rico, donde la gente en Chicago dijo que acá no pasa nada. Quisieron presentarle al público argentino, al público mundial, que Chicago es como Kiev, más o menos, la capital de Ucrania. Y es un disparate eso. En 3 días nos vemos, o 4. Será hasta entonces. Les habló Ezequiel Trumper y un gran gusto tenerlos a todos de vuelta aquí.